5 minutos. Está bien. Bien. Si sigo así, en una semana voy a poder hacer 10 kilómetros en 1 hora. Está bien. Bueno, ponele en 2 semanas. Bueno, no sé, lo que sea. Ahora fueron 5 minutos, 10 kilómetros. Bueno, listo. Ahora elongar. Y a las duchas. ¿Cómo va el entrenamiento? ¿Llegarás a correr la carrera por los chicos que organiza el hospital? Sí, correrla seguro. Llegar también. Pero además quiero hacer un buen tiempo. Mirá, hoy hice 10 kilómetros en 80 minutos. Mi mejor tiempo hasta el momento. Ayer no entrené, pero antes de ayer hice el mismo recorrido en 85 minutos. Y si voy a la primera página, cuando empecé hacía 10 kilómetros en 2 horas. ¿Qué es ese cuaderno? Ah, acá no te lo que hago cada día en mi entrenamiento. ¿Y por qué no lo pones en forma de gráfico? La información expresada en forma gráfica es en la actualidad una forma de conocimiento y transmisión de la información muy importante. Un gráfico. Todo lo que tengo anotado lo vuelco en un gráfico. O una tabla. A través de tablas y gráficos logras una rápida interpretación visual. Esto te facilita la comprensión y análisis de datos. ¡Ah! ¡Un gráfico! ¿Y cómo sería eso? Pedirle al profesor que te empiece a contar. Ah. Le puedo dar mi cuaderno y que él me elabore un gráfico. Es una buena idea. ¿Profesor? ¡Maxi! ¿Profesor? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Por esto hay que usar casco. ¡Hey! No sabía que era skater. Sí, hace muchos años. En este momento estoy practicando en la rampa. Estoy probando distintos ángulos de inclinación para ver la velocidad a la que llego. ¡Qué interesante! Muy interesante. Mirá, se puede ver muy bien en este gráfico que hice. ¿Gráfico? Fíjate, estuve probando aumentar la inclinación de a 6 grados por vez. Actualmente estoy en 60 grados. Acá puedes ver cómo va cambiando mi velocidad. Es increíble. Realmente no lo es. Es física pura. Acá puedes ver cómo va cambiando mi velocidad al llegar al piso para los distintos ángulos que le doy a la rampa. Y siempre dejándome caer. No. Digo que lo que es increíble es que yo justamente quería consultarle acerca del tema de los gráficos. Y usted lo primero que me muestra es un gráfico. Es increíble. No, tampoco, Maxito querido. Nos sucede siempre. Recordá, no hay casualidades entre nosotros. Sí, es cierto. Ah, me hace falta que me ayude a elaborar un gráfico. Empecemos ya mismo. Es frecuente que encontremos información expresada en forma gráfica, por ejemplo, en periódicos. Se trata de gráficos de distinto tipo que informan sobre la economía nacional y del mundo. A través de tablas y gráficos de rápida interpretación visual, se facilita la comprensión y el análisis de datos. Existen varios tipos de gráficos. Todos tienen una característica común. Presentan correspondencias entre magnitudes, como por ejemplo, la distancia recorrida en una bicicleta a lo largo de una excursión de un día. Así se relacionan la magnitud tiempo, en horas, con distancia expresada en kilómetros. A ver, Maxi, pasame los datos de lo que vos querés representar en un gráfico. Ah, le paso mi cuaderno de entrenamiento. Estoy corriendo. Lo hago rápido. No, estoy corriendo de carreras. Ya sé, Maxi, ya sé. Ajá, aquí está. Ajá. Ajá. Claro. Podemos ver cómo se relacionan las fechas de las distintas salidas y el tiempo que fuiste tardando, teniendo en cuenta que siempre corriste 10 kilómetros. Es magnífico. Ahí veo cómo fue bajando mi tiempo. Ah, pero al final está todo plano. Hay como una meseta. Eso pasa en los entrenamientos deportivos.
hay periodos que lo llaman meseta. No hay avances. Es un momento de estancamiento. Así lo podés ver de una sola mirada y darte cuenta que tenés que introducir un cambio para poder progresar. Ah, claro. Yo no me di cuenta en el cuaderno. Claro, sí me di cuenta, pero no. O sea, no tan claramente como viendo el gráfico. De eso se trata. Me alegro que lo veas. Te muestro otros gráficos posibles. En este gráfico se expresa la relación entre las cabezas de ganado vacuno por hectárea dedicada a la actividad en una provincia en un periodo de 10 años. Aquí se ve la evolución del desempleo en distintas provincias. En este se ven las entradas y salidas de animales en los mercados de hacienda. Aquí, la deserción de alumnos en el sistema educativo. O podemos graficar las temperaturas o cantidad de lluvia caída en un cierto tiempo. Servicio meteorológico. Tengo que averiguar cómo va a estar el clima el día de la carrera. Un amigo mío que la corrió me dijo que si bien ahora hace calor, justo en la semana de la carrera va a bajar la temperatura y va a hacer mucho frío. Gracias, profe. De nada, Maxi. Voy a seguir practicando con la patineta. Maxi, lo que sería útil es que le preguntes a la licenciada Martina Suaya acerca del uso de gráficos y funciones en su trabajo. Licenciada Martina Suaya, jefa departamental, Servicio Meteorológico Nacional. ¿Qué tal, licenciada? Maxi, ¿de qué manera se usan los gráficos en tu profesión? La manera de usar los gráficos es muy variada. Hay mucha gente que prefiere usar mapas para hacer, por ejemplo, pronosticadores para evaluar un pronóstico. Mapas donde uno ve Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, los océanos, la península antártica, entonces uno ve en forma generalizada lo que va a pasar y lo que está sucediendo. ¿Cuáles son los gráficos más frecuentes que utiliza un meteorólogo? Bueno, los gráficos más frecuentes que usamos los meteorólogos son en mapas en general y en series en un punto donde puedes tener el tiempo en un eje y una variable en otro eje, pero puede ser la temperatura. ¿Y qué tipo de gráficos son? Por ejemplo, son unas imágenes satelitales que es una foto de lo que está pasando en el momento que se tomó la imagen satelital. Estos son de temperaturas infrarrojas, que los colores indican la temperatura de los topos nubosos. Y esta es una imagen satelital de vapor de agua para el mismo día. Son dos tipos de imágenes que se complementan y que los meteorólogos sabemos interpretar. ¿Cuál va a ser el pronóstico para el día de la carrera? El pronóstico para la carrera es, por suerte, bueno. Esperamos un día soleado, con poca nubosidad, vientos leves del sector este, con una temperatura máxima de 18 grados y una mínima de 9 grados. Muchas gracias, Hasta la próxima, licenciada. Tengo que entrenar. Tengo que salir de mi meseta. ¿Pero qué tendré que cambiar? Me voy a entrenar un rato. Ya vuelvo. Te sugiero que pruebes empezando de a poco a subir la velocidad, progresivamente. No largues con todas tus fuerzas. Muy bien. No solo matemática. Realmente hay una aplicación matemática, pero no es el momento. A entrenar. El ejercicio es saludable. Muy buen consejo. Bajé en 5 minutos mi tiempo y no estoy más cansado que de costumbre. Progresivo. Esa es la clave. Bueno, ¿y cómo seguimos nosotros? Creo que ya entendés la idea y los elementos principales de los gráficos. Pasemos ahora a desarrollar lo que reflejan, una función. Repasemos lo que ya sabemos. Bien. Una función es la expresión de una correspondencia entre elementos de dos conjuntos y a cada elemento de un conjunto se le asigna un elemento de otro conjunto.
Por ejemplo, número de entrenamiento de 10 kilómetros y tiempo que tardé en hacerlo. ¿Listos entonces para avanzar? Listo entonces para llamar al profesor. Profesor, querría seguir aprendiendo sobre funciones, por favor. Será un gusto, Maxito. Una función es la expresión de una correspondencia entre elementos de dos conjuntos, A y B. A cada elemento del conjunto A se le asigna un único elemento del conjunto B. Los elementos de estos conjuntos no necesariamente son números y tampoco es necesario que los elementos asignados sean distintos para dos o más elementos del conjunto en cuestión. Si lo expresamos con más precisión, se define una función f de A en B a una relación que le hace corresponder a cada elemento x de A uno y solo un elemento y de B. Ese elemento se llama imagen de x por f y se escribe así. Se deben cumplir dos condiciones. Todo elemento del conjunto de partida A debe tener imagen y la imagen de cada elemento x que pertenece al conjunto A debe ser única. Imagen es el valor o elemento de y que tiene una relación de correspondencia con un valor de x. El dominio de una función es el conjunto de los valores para los cuales la función está definida. Ningún elemento del dominio puede tener más de una imagen. El conjunto formado por todos los elementos de B, que son imagen de algún elemento del dominio, se denomina conjunto imagen de la función f. En una relación entre dos variables numéricas, a x se la llama variable independiente y a y se la llama variable dependiente o función. El concepto de función aparece de forma natural en muchos procesos cotidianos. El uso de gráficos es muy común y por eso es importante saber interpretar una función a través de su gráfica o de la tabla que también la representa. La información representada de esta manera permite al lector observar más claramente lo expresado y ayuda a sacar conclusiones. Y para el que informa, los gráficos son un recurso sencillo para llegar al destinatario de la información. Me parece que lo mejor antes de seguir es que converses con personas que hagan uso de funciones en su trabajo. Te ayudará a entender mejor su importancia. Ya mismo, gracias. ¿A quién se te ocurre que llame? Podría conversar con alguien que trabaje a diario con gráficos. A ver a quién tengo en mi agenda. Manuel Aquino, gerencia de abastecimiento de cadena deportiva. ¿Qué tal, Manuel? Maxi, ¿de qué trabajas? Trabajo en una cadena de retail que se dedica a la comercialización de marcas y artículos deportivos. ¿En qué consiste tu trabajo? Y mi trabajo específico es comprar los calzados que vende la compañía. ¿Cómo aplicas los gráficos en tu tarea? Los gráficos no son de uso corriente específica para mi tarea, pero sí para explicar y plasmar las evoluciones de lo que va transcurriendo durante ciertos periodos en la compañía. Y acá vemos algo que a nosotros nos favorece mucho, que es el crecimiento de los accesorios. El accesorio es el accesorio es el producto que nos identifica y nos especializa a nosotros en los artículos deportivos. Marca acá un crecimiento de toda esa venta en este primer semestre del 2009. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Cada vez está más claro el uso de las funciones, representadas en forma de gráficos o tablas. ¿Por qué no trabajas con el profesor cuáles son los elementos que componen un gráfico? Sí, así no estoy todo el tiempo diciendo allá arriba o acá a la derecha. Profesor, Max, ¿no me detallaría los elementos que componen un gráfico? te lo cuento. Y después voy a mostrarte también cómo se pueden expresar las funciones en fórmulas. ¿En fórmulas? Algunas correspondencias entre magnitudes son funciones y pueden representarse gráficamente mediante un gráfico cartesiano. Para construir un plano cartesiano hay que trazar dos ejes perpendiculares. El eje vertical se llama Y y es el eje de ordenadas. El eje horizontal se llama X y es el eje de abscisas.
En cada uno de estos ejes se ubican los elementos de los dos conjuntos, no necesariamente números, con los que queremos trabajar como si cada uno de estos ejes fuese una recta numérica. El punto donde se cruzan los dos ejes se señala con la letra O y se llama origen. Sobre el eje de abscisas se ubica el dominio de la función y sobre el eje de ordenadas, el conjunto de llegada. Las letras X e Y se llaman variables porque pueden tomar distintos valores. Cuando a cada valor del eje X le corresponde un único valor del eje Y, se trata de una función. Y ahora, lo que te había adelantado, las funciones y su expresión en fórmulas. Primero quiero ver si entendí bien. Progresivo, profe. Progresivo. De acuerdo, Maxi. Tenés razón. Bueno, a ver. En un gráfico cartesiano hay dos ejes perpendiculares. El vertical, o Y, es el eje de ordenadas. Y el eje horizontal, o X, es el de las abscisas. Bien. En el X se representa el dominio de la función y en el Y la imagen. Maximísimo Maxi. Sigamos con las funciones en fórmulas. Adelante, profesor. La forma más precisa y operativa para dar una función es mediante una fórmula que relacione dos magnitudes. Una fórmula es una igualdad algebraica de la forma Y igual f de x, en la que x es la variable independiente e y es la variable dependiente. Por ejemplo, la función el sucesivo de en los números enteros tiene como fórmula f de x igual x más 1, o bien y igual x más 1. Esta función tiene como dominio e imagen todos los números enteros. Sabemos las funciones expresadas en forma de gráficos, de tablas, de fórmulas. Así es. Las funciones se expresan de distintos modos. Pueden enunciarse coloquialmente o en forma gráfica por medio de tablas y fórmulas. ¿Con qué seguimos? ¿Por qué no conversás con alguien que use los gráficos y las fórmulas para ver su relevancia al aplicarlo a una actividad? Jorge Scanietti, ingeniero electromecánico. Hola, Jorge. Hola, Maxi, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Me puedes contar a qué te dedicas? Soy ingeniero electromecánico. La ingeniería tiene un montón de especialidades, una de las cuales es esta que abarca distintas cosas, una de las cuales, por ejemplo, podría ser cálculo de estructuras de todo tipo, como ustedes imaginan, un puente, la estructura de un edificio, demás. ¿Para qué utilizas gráficos en tu profesión? En muchos casos se utilizan para facilitar el cálculo y en otros casos para mostrar información o datos. ¿Podés darme algún ejemplo? Bien, acá tengo que preparé justamente, espero que lo puedan ver, un par de gráficos. Esto tiene que ver con cálculo de estructuras. Algo muy sencillo es en este caso para que se entienda, y es el cálculo de una viga. Lo que vemos en la parte superior es un diagrama que muestra Q, que en ingeniería se llama corte, y a través de una función lineal que pueden ver, muestra en los distintos puntos de la viga cuál valor es el de corte en cada punto, como ven, ¿no? Máximo en los extremos y nulo en la parte media. En el gráfico inferior vemos lo mismo graficado, pero se llama momento flexor en este caso, y pueden ver 0 en los extremos y máximo en el punto medio, y así es como se muestran las cargas que soporta una viga. Gracias, Estoy para lo que necesites, Maxi. Nos vemos en cualquier momento y bueno, si quieres otro gráfico te lo puedo ir preparando y te lo muestro. Nos vemos. Creo que ya podemos pasar al siguiente punto. Será progresivo, pero yo ya estoy un poquito... Vamos, Maxi, que ahora vamos a ver algo muy interesante. El uso de funciones en ciencia. Energías recargadas. ¿Profesor? El profesor. Profe, ¿cómo se usan las funciones en ciencia? Maxi, ¿cómo estamos avanzando hoy? Te cuento.
Las funciones son muy efectivas para resolver problemas de finanzas, económicos, estadísticos, problemas relacionados con la ingeniería, la medicina, la química, la física, astronomía, geología y tantas otras actividades en las que sea necesario relacionar variables. El avance científico requiere de la obtención de resultados estables que permitan asegurar que en ciertas condiciones se producen consecuencias determinadas. Así se logra obtener leyes científicas que en muchos casos se enuncian con una fórmula matemática. Existen muchas leyes científicas en distintos campos de conocimiento. Por ejemplo, en economía, una de las funciones más usadas es la del precio de un producto en función de la demanda. En química, la ley de Proust afirma que cuando dos o más sustancias simples se combinan para formar un determinado compuesto, lo hacen siempre manteniendo la misma proporción entre las masas. Y el ejemplo quizá más famoso sea la fórmula enunciada por el físico Albert Einstein en su teoría de la relatividad. E igual mc al cuadrado. Música para mis oídos. La fórmula expresa la relación entre masa y energía que Einstein postuló en 1905. Todas estas fórmulas representan funciones y expresan relaciones de correspondencia entre variables. Y aquí reside la belleza de las matemáticas. Teorías y leyes científicas complejas pueden enunciarse a través de fórmulas breves y de aspecto simple. Progresivamente fuimos viendo las funciones. Por sus importantes formas de aplicación prácticas o científicas, las funciones son estudiadas por la matemática, que las considera como un instrumento que facilita establecer relaciones numéricas y permite la traducción del comportamiento de las variables consideradas. Claro. Las funciones son un concepto matemático y tiene muchísimas aplicaciones prácticas y científicas. Así es. Es importante recordar, como siempre, que al igual que otros conceptos matemáticos, las funciones aportan soluciones en variadas actividades y áreas de conocimiento. Yo me tengo que ir a entrenar. ¿Cómo le estará haciendo el profesor con sus pruebas en la patineta? Debo seguir con el experimento hasta que el skate deje de tocar la rampa. Está claro que hasta los 45 grados de inclinación el comportamiento en bajada es perfecto. La velocidad fue en aumento. Vamos a probar en 48 grados. ...50 grados. ...53 grados. Este estudio está terminado. Me hace falta empezar un estudio sobre la gravedad.